Hola a todos. En la encuesta que hice hace más de una semana me pidieron que hablara sobre este libro. Probablemente voy a hacer más de un podcast sobre este libro porque tiene bastante información y es uno de los libros más importantes de la saga, sin duda. Antes de empezar, decir que es una novela que recomiendo totalmente, aunque tienen que poner mucha atención al detalle y leerla seguido, porque si la leen saltándose varios días entre capítulos, es probable que se pierdan un poco la lectura. Esto debido a que contiene muchos personajes, muchas locaciones, muchos nombres nuevos y también tiene muchos nombres de naves diferentes y se vuelve un poco confuso si uno lo lee saltándose varios días. Es una novela larga, pero sorprendentemente rápida de leer porque los acontecimientos pasan uno tras de otro y todas las historias de los diferentes personajes se juntan al final y van sucediendo al mismo tiempo. Así que si lo van a leer, recuerden leerlo de corrido o al menos tomar algún apunte de donde quedaron. En este video voy a hablar a grandes rasgos del libro en general y luego ya haré otros podcasts hablando de algunos temas más en detalles. Entonces, empecemos. Me encantó cómo desarrollaron los personajes que aparecen en esta novela, hablando ya ahora de los personajes en general, sin ir más allá todavía. Me gustó cómo nos explican más del carácter y estilo de vida de Luke ya en este libro. Se nos menciona que Luke llevaba un estilo de vida tranquilo, que estaba dedicado al cuidado de su templo en Ossus y de guiar a la nueva generación de iniciados Jedi. Se nos cuenta algo que, bueno, ya sabíamos por las películas y novelas, que es que él estaba siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de los Jedi y que básicamente de libros y holocrones él guió su propio entrenamiento, o sea, era bien autodidacta. Ya me parecía cuando vi las películas de las secuelas y bueno, lo que nos mostraron en Boba Fett, que Luke rayaba un poquito, solo un poquito en lo arrogante, y este libro como que nos muestra un poco el porqué de eso. Él en muchos lugares aún era considerado una leyenda y también era el último Jedi, como Lando se lo dice repetidamente en el libro, aunque se lo dice como en tono de broma. Por su parte, él luchaba por seguir el código Jedi que había encontrado en libros antiguos, conocimientos que eran muy importantes para él, entonces se nos muestra un poco más sobre cómo él guió su vida en su propio templo. Hay pocas interacciones de Ben Solo, pero al menos a mí me causó bastante nostalgia sus interacciones. Se nos muestra que Ben era el Padawan de Luke y que Luke no le permitía llamarlo tío, porque él era su Padawan y tenía que llamarle Maestro Luke. Debido a que Luke quería que siguieran al pie de la letra lo que era el código Jedi que prohibía los apegos. Ya como que por aquí nos vamos dando cuenta de qué es lo que salió mal en toda la historia de las secuelas y por qué esa decisión no fue muy brillante que digamos, pero bueno, no voy a hablar de eso en este video. Sin embargo, a pesar de que Luke trataba de mantener sus propios apegos a raya y tenía un concepto de familia no muy convencional que digamos, él aún así no puede evitar sentir cariño por sus amigos y familia. En este libro vemos parte de su dilema respecto al tema de los apegos. Cuando Lando y Lord Santeca van a buscar a Luke para que los ayude cada uno en diferentes misiones, él está dispuesto inmediatamente a ir con ellos a pesar de que su responsabilidad con su templo sigue siendo su prioridad. Cuando él va a estos diferentes lugares con ellos, vemos que él confiaba en Ben Solo para dejarlo a cargo de guiar el entrenamiento de otros iniciados Jedi. Y hay una parte muy triste donde Lord Santeca le dice a Luke que el joven Solo será un brillante Jedi algún día. Pero es interesante ver cómo el personaje de Luke, a pesar de su sabiduría, sigue siendo sensible a los temas de la amistad y a los temas de los apegos, a pesar de que los trata de evitar lo más que puede. Otro personaje que tiene un desarrollo muy interesante es el personaje de Lando, que ahora lo vemos mucho más maduro de lo que lo vimos en las películas y otro tipo de material en el que aparezca, aunque tiene un desarrollo un poquito poco convencional. Al principio se lo ve apostando y jugando, pero él en realidad está en una búsqueda de su hija que fue secuestrada hace 6 años. Esta niña llamada Kadara Calrissian fue secuestrada cuando solo tenía 6 años y Lando jamás dejó de buscarla. Se nos muestra así que con el paso del tiempo ese sentimiento de desesperación se enfrió un poco en él y ya no podía sentir la desesperación por encontrar a una hija que ni siquiera sabía si lo iba a reconocer.
Ya no sentía ese dolor y angustia por encontrarla y él se sentía mal consigo mismo por eso, pero en lo que se desarrolla la historia, él se encuentra de casualidad con Ochi de Bestun y lo escucha hablar sobre una misión en donde tienen que secuestrar a una niña. Y ese instinto perdido como que despierta en él de nuevo y apenas se escucha que los Sith están involucrados, sabe que es muy probable que la desaparición de su hija esté relacionada con esa misión que tiene Ochi. Al final no era exactamente lo mismo, pero él va en busca de Luke para que lo ayude en esa misión y vayan a rescatar a esa niña que sí, es Rey, pero más adelante hablaré de eso. En todo caso, Lando y Luke nunca saben que el nombre de la niña es Rey, ni siquiera el nombre de la familia de la niña alcanzan a saber. Entonces, continuando con el tema, él se enfrasca en toda esa misión para ayudar a la familia de Rey, sin conocerlo solamente porque cree que esto está relacionado con su hija y porque siente la necesidad de ayudar a esa niña. Al final de la historia eso no termina bien, pero él vuelve a sentir ese fuego en su interior de querer buscar a su hija y se queda en Pasaana como una base para poder algún día encontrarla, como un punto fijo para estar ahí y desde ahí dirigir su búsqueda. También se nos muestra que él ya no es tan seguro de sí mismo e incluso se le ve nervioso cuando se da cuenta que él fue a buscar a Luke, lo sacó de su templo para que lo acompañe en esa misión y no se habían visto en mucho tiempo. Ni siquiera sabe si Luke quería realmente ayudarlo o lo hacía más bien por compromiso. Me costó entender un poco el desarrollo de este personaje, pero me gustó bastante cuando al fin lo entendí. Me agradó su historia, aunque fuera un poco fuera de lo convencional. Por otra parte están los padres de Rey, de quienes por fin sabemos sus nombres, que son Daytan y Miramir. Sin embargo, no voy a explayarme hablando de ellos en este video porque haré otro video aparte para hablar de ellos. Debo decir que me enamoré de sus personajes en este libro y su final me dolió en el alma. Lo que sí diré en este video sobre ellos es que la historia comienza con ellos y casi toda la travesía de Lando se basa en querer ayudar a esta familia, como ya dije anteriormente. Encuentro que era muy necesario que dieran más material sobre los padres de Rey y por fin lo hicieron. Es muy nostálgico leer las partes de ellos porque uno sabe cómo termina. Es como cuando vimos la temporada 7 de Clone Wars, sabíamos cómo terminaba, pero aún así la vimos porque los que vemos Star Wars en su mayoría nos gusta sufrir al ver cosas que sabemos cómo terminan. El personaje de Rey también me encantó, aunque casi no tiene interacción en la novela, pero nos muestran cómo era ella de apegada a sus padres y eso es lo que hace que a uno le dé más tristeza al leer el final. Otro personaje importante que hay es Ochi de Bestun, este asesino que antes se dedicaba a cazar Jedi, que ya habíamos visto su cadáver en las secuelas y lo habíamos visto también en los cómics de Vader. Se nos muestra cómo él quería encontrar Exegol para poder ser curado. Recordemos que en el cómic número 11 creo que era de Darth Vader, Ochi y Vader llegan a Exegol y Ochi sufre un leve accidente que lo deja bastante herido. Entonces quería llegar a Exegol porque allí podría encontrar el poder para vivir, para sanar y para ser el mismo nuevamente. Él creía que en Exegol encontraría el poder para sanar y quería encontrar uno de los dos Wayfinder que había en la galaxia. Finalmente él se obsesiona con esto y es contactado por la mismísima voz del emperador que le da la misión de secuestrar a Rey y le da la daga que vimos en el episodio 9, que es en realidad una reliquia Sith. Él le prometió que le daría el camino a Exegol si él secuestraba a esta niña. Más adelante vemos cómo esta daga comienza a manipular la mente de Ochi, incluso obligándolo a matar a sus acompañantes en una escena. Esta daga, al igual que las otras reliquias que aparecen en el libro, están imbuidas de oscuridad, pero de las reliquias también hablaré en otro video porque son bastantes, entonces quiero hablar un poco más de ellas. El final de Ochi nos muestra cómo él llegó a Pasaana y cómo murió, y su desarrollo de personaje, más que desarrollo, es una inminente caída. Otros dos personajes interesantes son Kisa, la villana de la historia que está siendo manipulada por una reliquia Sith, que es la máscara del virrey Exim Panchard, un Sith que quería volver a la vida a través de Kisa. Kisa era una acólita Sith y poseía dos reliquias Sith que eran el sable de luz de Darth Noctis y la máscara de este virrey. Su desarrollo más que nada es su lento descenso a la muerte y es bastante interesante el personaje porque se nos ahonda más en este culto Sith que aún existía en la galaxia. Otro personaje es Comat, una ex acólita Sith que Luke salvó y que veía a Kisa casi como una hermana. Ella podía rastrear cualquier nave en la galaxia y vivía en un planeta bastante hostil lleno de radiación.
Ella estaba allí en exilio, además de que confiaba plenamente en Luke porque él la había salvado hace tiempo y guiado por el camino correcto, además de que poseía un sable de luz de color blanco que Luke había purificado para ella. Pasando ya del desarrollo de personaje, la forma en que el libro está escrito es perfecta para un libro lleno de historias y acción como este. Están todas las historias perfectamente conectadas y las descripciones de batallas, persecuciones en naves están maravillosamente descritas, cosa que uno no se pregunta qué pasó o qué habría sucedido si hacían otra cosa porque todo está específicamente detallado en el libro. Pasando ya a la historia en sí y avisando que voy a resumir y me voy a saltar muchas partes, el libro comienza con Rey y sus padres escapando de Jakku porque eran perseguidos por los Sith que quería Ana Rey. Ochi de Vestun es contactado por la voz del mismísimo emperador y se le da una daga que es una reliquia Sith, aunque no le habla claramente, le da una misión que es capturar a una niña y él después tiene que enterarse de quién es esta niña y todo eso. Y luego Ochi va descifrando esta misión porque recordemos que Ochi de Vestun era posiblemente uno de los mejores asesinos de la galaxia. Por destino o azares de la fuerza, Lando estaba en una especie de casino donde Ochi de Vestun estaba reclutando acompañantes para esta difícil misión. Y Ochi tal vez está un poco pasado de copas y comienza a hablar de la misión. Lando sabe que tiene que recurrir a Luke cuando escucha de los Sith, además de que se embarca en esta misión porque van a secuestrar a una niña y él piensa que esto puede estar relacionado con la desaparición de su hija Kadara Calrissian. Mientras esto sucede, se nos cuenta que Luke está siendo atormentado por visiones del lado oscuro de la fuerza, visiones que no puede descifrar incluso meditando profundamente. Lord San Tekka va un día a su templo y Luke le pide ayuda para meditar, sin embargo esto no funciona y Lord San Tekka lo lleva a Yuturba, donde encuentran un holocron Sith y trozos de un cristal Kyber que evidentemente había sido roto a la fuerza. Decidido a llegar a lo que es el fondo del asunto, Luke viaja a Titan para utilizar la piedra de visión que ya todos conocemos y acá sucede una escena de la que ya hablé en el canal y dejo el link en la descripción. Sin embargo, ahora hablaré un poco más en contexto sobre ella. Luke va a Titan y comienza a meditar llevando los antiguos textos con toda esa sabiduría Jedi con él, el holocron Sith y los trozos de cristal Kyber. Sin embargo, las cosas no salen como él lo espera, salen mal, y Luke es transportado de cierta manera a Exegol, o sea, una parte de él es transportada como a Exegol, el mundo oculto de los Sith que él no conocía. Entonces, confundido, él no entiende qué pasa y se da cuenta de que no está solo en ese lugar. Se da cuenta que hay huellas cerca de él y ve una sombra, intenta hablar pero nadie le responde hasta que de pronto se ve rodeado de 9 espectros que lo comienzan a atacar con sables de luz de color carmesí. Esta escena me recuerda un poco al Señor de los Anillos, la escena donde Frodo es herido en la cima de los vientos. De hecho, si se imaginan así la escena, pero con Luke en el centro, es algo casi igual, solo que a Luke no lo alcanzan a herir. Luke comienza a defenderse, pero se da cuenta que no puede porque su sable de luz atravesaba estos espectros y no le hacía daño alguno. A pesar de recordar las enseñanzas Jedi y de cómo controlar sus emociones, comienza claramente a desesperarse porque lo iban a matar. Pero de pronto aparece otra presencia junto a él, vestido con una túnica, solo que él no tenía un sable de luz de color carmesí, sino que era de un azul pálido. Esta figura toma su sable de luz y los espectros, al darse cuenta de quién es, salen huyendo despavoridos. Luke al principio piensa que se trata de Ben Kenobi, Obi-Wan, pero luego se da cuenta que no. La figura se quita la capucha de la túnica y deja ver el rostro de Anakin, su padre, unas cuantas décadas más joven que el mismo Luke, que ya estaba mayorcito. Y Anakin le da la mano a su hijo y lo saca de allí. Todo se va a blanco y Luke despierta en Titan con sus textos que se estaban quemando. Él entonces los apaga y entonces Anakin le habla, lo que hace que Luke se dé cuenta que eso no fue un sueño, sino que realmente estaba pasando. Aquí Anakin le dice que la piedra de visión era una herramienta poderosa, pero muy difícil de manejar, y le advierte a Luke sobre Exegol. Recordemos que los fantasmas de la fuerza no pueden involucrarse en las cosas que pasarán ni tanto en el mundo de los vivos, por así decirlo. Así que por eso el mensaje de Anakin es tan críptico. Anakin se refiere a Exegol como un infierno porque le dice a Luke que el infierno puede tener muchos nombres, le aconseja que confíe en la fuerza y que deje la fuerza fluir a través de él, y le dice a Luke que confíe en sí mismo, que él sabrá qué hacer.
Además de que le dice que no importa qué tan grande sea la oscuridad, él nunca estará solo. Son 2 capítulos muy cortos en donde sale esta escena, pero nos traen algo que muchos esperábamos, que era este reencuentro de padre e hijo. La escena es corta, pero el consejo que le da Anakin a su hijo le sirve durante toda la novela, que es confiar en sí mismo y confiar en la fuerza. Y también el hecho de que le dice que nunca estará solo. Inmediatamente luego de esta escena, Lando llega a Tython porque Lord Santeca le había dicho dónde estaba Luke, y luego de una charla sobre los Sith y lo que ambos sabían ahora, aunque Luke omitió que había hablado con su padre, ellos se embarcan en una misión para encontrar a esta niña que Ochi de Bestum quiere secuestrar. A medida que la historia se desarrolla, vemos que la Nueva República, al igual que la República de las precuelas, tiene varias fallitas y básicamente el mal le resurgió de nuevo porque no estaban prestando mucha atención a lo que sucedía. Seguía habiendo corrupción, niños como la hija de Lando eran secuestrados y nadie se involucraba, y el imperio nunca había muerto del todo. Habían pasado 17 años desde la batalla de Endor y todos creían que los Sith habían muerto con el emperador y Vader, sin embargo no fue así. En Exegol había un culto secreto llamado Sith Eternal, o los Sith Eternos, que adoraban a Lord Sidious y buscaban su inmortalidad. Sin embargo, ya sabemos que la traición de Vader lo tomó desprevenido y no alcanzó a tener un recipiente listo que pudiera albergar su inmenso poder. Por eso quedó atrapado en un cuerpo putrefacto en Exegol y necesitaba que Ochi de Bestum capturara a Rey para gobernar usándola como un recipiente, porque ella, a diferencia de su padre, sí había salido sensible a la fuerza. Entonces él la quería usar como recipiente, ya que sabemos que todo eso de la clonación se llevaba a cabo en Exegol para lograr ese objetivo. Sin embargo, en la historia esto casi no se menciona, más que en las partes donde nos hablan de la triste vida del padre de Rey en Exegol, y a pesar de que es el emperador el que envió a Ochi tras Rey, el emperador no es el villano de esta historia. Este culto Sith tenía varios acólitos y una de ellas era Kisa, que no sabemos su nombre hasta casi el final, y que es la villana principal de la historia, o más bien es la marioneta del villano, que es esta presencia oscura que causaba las visiones de Luke aparentemente. Kisa no era sensible a la fuerza, pero tenía en su poder el sable de Darth Noctis y también la máscara del virrey Exim Panchard. Esta máscara estaba hecha de metal de meteorito y estaba imbuida de oscuridad. Esta máscara contenía el alma, por así decirlo, de cientos de inocentes que fueron masacrados a placer por este virrey, y la máscara fue entregada a Kisa por Yupetachu, que era un hombre humano que había servido en el Imperio Galáctico como uno de los asesores de Palpatine. Él tenía esta reliquia porque era un historiador del lado oscuro y un cultista Sith. En este libro solo se menciona, aunque en Aftermath pueden saber un poco más de él. Fue él también que le dio el sable de luz de Darth Noctis, porque esos eran los deseos de los espectros caídos. Desde ese entonces la máscara comenzó a manipular a Kisa para cumplir los deseos del virrey Exim Panchard. Mientras Luke y Lando comienzan su travesía, ambos comienzan a tener misiones separados, porque Lando está enfocado en salvar a la familia de Rey, de quienes no sabe absolutamente nada, pero aún así siente deseos de ayudar a salvarlo, mientras que Luke está enfocado en solucionar el problema con el lado oscuro de la fuerza, porque fue advertido de eso y las visiones que tenían también eran una advertencia. La familia de Rey estaba escapando de Jakku, pero iban en una nave que apenas funcionaba, fueron atacados por otras naves y X-Wings de la Nueva República los salvaron. Este escuadrón que los salvó era el escuadrón Halo, quienes eran bastante ignorantes y no sabían ni siquiera que eran los Sith. Aún así los ayudaron, no muy felices y todo, pero los ayudaron, y Dina Dipur les sugirió un lugar donde podían ir para pedir ayuda. Ellos van a este lugar y llegan donde un sujeto llamado Sargo Anaximander, el contacto del que les habían hablado. Sin embargo, este sujeto no era un aliado, sino más bien un hombre de negocios, que al ver que ellos no tenían nada que ofrecer, se contacta con Ochi de Bestum, porque para mala suerte de la familia de Rey, Sargo trabajaba con Ochi. Lando y Luke finalmente los rastrean y llegan hasta este lugar solo para encontrarlos robando la nave en Goldstone de Sargo Anaximander. Goldstone se llamaba la nave, por si acaso. Y entonces Luke comienza a sentir la presencia del lado oscuro de la fuerza cerca de allí, porque justo también habían llegado las mismas naves que perseguían a la familia de Rey, una TIE Fighter, y las mismas que mataron al escuadrón Halo, que sí, por si acaso el escuadrón Halo había muerto.
Sin embargo, Luke no habla y Lando logra comunicarse con la familia a través de una comunicación de voz, pero Luke se mantiene todo el rato en silencio. Él sabe que ellos no confían en nadie y les dice que un Jedi está con él, que pueden ayudarlos. Ellos no saben si confiar o no en Lando y Luke y escapan de allí, pues los estaban persiguiendo, tenían que salir rápido de allí. Pero Lando alcanza a decirles que mantuvieran su comunicación abierta y les da un código para que supieran que era él y para que él pudiera encontrarlos. Luke y Lando se separan porque Lando debe ir por la familia y Luke debe saber qué es la presencia que siente. Finalmente Luke encuentra la nave TIE que pilotea aparentemente una Sith, pero se da cuenta que en realidad no era una Sith, sino que la máscara que usaba poseía el poder del lado oscuro y ella simplemente lo estaba canalizando. Ella buscaba los cristales Kyber que Luke había encontrado en Yuturba porque ella decía que le pertenecían. Sin embargo, Luke no se los da y se da cuenta que ella poseía el sable de luz de Darth Noctis y que otra voz, algo espectral, parecía provenir desde la máscara. Quizá por su parte comienza a sentir que jamás podría encontrar Exegol porque ahora un Jedi tenía los cristales y ella no era una Sith como para tener la fuerza de vencerlo. Sin embargo, a través de la máscara, su maestro, que era este virrey, que le habla a través de la máscara, le dice que los cristales no están perdidos, que Exegol será de ellos, pero ella debe luchar. Entonces ella decide no cuestionarse más y activa unos droides modificados que tenía, que eran de la época de las guerras clon, pero que funcionaban conectados por trozos de un mismo cristal Kyber. Ella activa un droide buscador y otros 10 más para rastrear a Luke, que recordemos lo pueden rastrear porque él tiene en su poder estos cristales también. Cuando Luke y Lando se reencuentran, deciden ir a por otra nave más rápida que la nave de Lando y más rápida que la T-65 de Luke. Para rastrear la nave, Luke recurre a Comat, esta ex acólita Sith que era su amiga. Ella poseía un dispositivo que había encontrado que podía rastrear cualquier nave en la galaxia y es gracias a ella que logran rastrear la nave de los padres de Rey. Comat también les habla sobre Kisa, la colita Sith que Luke buscaba, y les dice cómo ella había conseguido la máscara y el sable de luz. Mientras tanto, en la Goldstone, la nave en que estaban los padres de Rey, se dan cuenta de que los siguen nuevamente y entonces deciden que tienen que dejar a Rey temporalmente en un lugar seguro hasta que ellos pudieran contactarse con Lando y Luke y volver por ella para que estuviera segura, porque ellos ya estaban confiando un poco en Lando porque estaba con un Jedi que era enemigo de los Sith y creían que tal vez lo podrían por fin ayudar. Data no estaba muy de acuerdo con dejar a Rey, pero solo sería temporalmente. Entonces deciden llevarla a Jakku nuevamente y dejarla al cuidado de Unkar Plutt, que si bien es cierto no era su amigo, era un hombre de negocios, y Data intercambió el medallón que poseía a cambio de que él cuidara a Rey temporalmente, lo que ya sabemos que no pasa exactamente así. Este momento es muy triste y es el momento de la despedida entre los padres de Rey y ella, que ya habíamos visto en las películas, pero acá en el libro es mucho más emotivo y triste. Antes de irse, Miramir toma unas cuentas de pasanas que había en la tienda de Unkar Plutt y se van. Ellos planeaban robar la nave de Ochi y lo logran, sin embargo las cosas no salen tal como ellos lo esperaban. Por su parte, Luke va a intentar salvar a Kisa porque sabe que está siendo poseída por esta máscara que controla su voluntad, y Lando, junto con Comat, siguen la pista de la familia de Rey que ahora habían robado la nave de Ochi. Los planes de la familia de Rey estaban a punto de funcionar porque si ellos robaban la nave de Ochi no los seguirían otros piratas, por así decirlo. Pero Ochi termina encontrándolos y los mata a sangre fría, dominado en parte por la daga Sith que le habían dado. Sin embargo, Miramir logra engañarlo diciéndole que su hija estaba oculta y a salvo. Entonces Ochi ve las cuentas de Pasaana y cree que allí la escondieron sin saber que en realidad la habían dejado en Jakku. Era por eso que ella había tomado esas cuentas, para que Ochi creyera que la habían dejado en Pasaana. Ochi es de cierta manera poseído por la daga, algo parecido a lo que le pasa a Kisa con la máscara, y mata incluso a sus compañeros de equipo. Mientras tanto, Luke intenta salvar a Kisa, pero ella estaba totalmente perdida y poseída ya por esta máscara y termina muriendo aparentemente en un combate contra él. Lando y Comat encuentran los cuerpos de la familia de Rey y las misiones de Lando y Luke terminan en una absoluta tragedia.
Luke en su misión había destruido la máscara finalmente y la llevó a su templo para custodiarla allí junto con el sable de Darth Noctis. Lando y Luke creyeron que Ochi había logrado su cometido y había secuestrado a la niña luego de matar a los padres, pero aún así Lando no se rindió y luego de saber a dónde se había dirigido Ochi, se va a Pasaana para seguir buscando a su hija y a la hija de la familia muerta que habían encontrado. Luke por su parte dejó de tener las visiones sobre Exegol, pero aún así ahora sabía que el culto Sith aún existía y que podía venir un peligro aún mayor. Eso a grandes rasgos y saltándome varias partes, varios detalles y todo eso, es el resumen más corto que pude hacer del libro, que todo termina básicamente en una tragedia. Faltan varios detalles que los haré en próximos videos para que este no quede tan largo, como hablar de los padres de Rey y de las reliquias Sith que se mencionan en este libro. Dando mi opinión personal, me gustó bastante que pusieran más sobre Exegol y sobre este culto Sith que veneraba a Darth Sidious, y me gustó que incluyeran muchas referencias del cómic de Vader en el libro, aunque era de esperarse si aparecía el personaje de Ochi de Bestoon. Definitivamente amé ver que por fin revelan los nombres de la familia de Rey, aunque dejan abierto el misterio sobre la familia de la madre de Rey. No hablan mucho de su familia, solo dicen que ella vivía con su abuela en Hypercan, pero no mencionan a su madre y a su padre. Tampoco dicen de dónde provienen sus increíbles habilidades para pilotear y su gran ingenio. Entonces me causa mucha curiosidad saber de qué va su familia, o a lo mejor solo abrieron esa duda para que todos quedemos preguntándonos más de la herencia de Rey. Me encantó que describieran más sobre Luke y su templo, aunque encuentro un poco ilógico la forma en que él lleva adelante su templo. Ojo que no estoy diciendo que la historia esté mal o algo de eso, me encanta cómo va y se entiende por qué todo termina mal. Solo que siento que es ilógico que Luke esté siguiendo al pie de la letra el código Jedi si él estudió y supo cómo terminó todo eso. Y lo de los apegos lo encuentro que es una estupidez, sobre todo obligar a su sobrino a llamarlo maestro Luke para que no sienta apego es estúpido. Siento que cada vez Ben Solo tenía más razones para pasarse al lado oscuro, porque aparte Ben quería a su tío, quería ser de ayuda para él, y Luke era bastante arrogante y antipático con él. Aún así el personaje de Luke en esta historia es asombroso y poderoso también, y vamos entendiendo un poco de cómo se tejió su camino hasta las secuelas y cómo fue que él había abandonado casi toda esperanza ya al final. De la acólita Sith me llama la atención cómo se introduce el concepto de las reliquias Sith que poseen estas personas, porque retoma un poco el concepto de la máscara de Darth Momin que usó Vader para construir su castillo en Mustafar, y por fin sabemos que Lord Sidious no era el único ser maligno en esta galaxia y que la galaxia era bastante vasta. También está la ex acólita Sid Comat, que vivía en exilio, que Luke salvó, que nos muestra cómo Luke era un símbolo de esperanza para muchos, y nos muestra el concepto de un sable de luz blanco que ya habíamos visto que Ahsoka usa, pero ahora sabemos que Luke también sabía cómo purificar un sable de luz, una clara señal de que el bien siempre ganaba contra el mal. También me gustó mucho la descripción del personaje de Lando, cómo él buscaba a su hija, pero este sentimiento iba enfriándose poco a poco para luego resurgir durante los acontecimientos de este libro. Me gusta el cómo ponían flashback de él y su hija jugando y cómo él siempre pensaba en ella. Siento que fue un desarrollo interesante para este personaje. De más está decir que la escena que amé fue la escena donde el fantasma de la fuerza de Anakin salva a Luke. El hecho de que él, que es un fantasma de la fuerza, que no pueden intervenir tanto en los acontecimientos que suceden en la galaxia, interviene, nos muestra que tanto él amaba a su hijo porque arriesgó todo para eso. Pero me queda la duda de si Anakin estaba advirtiendo a Luke sobre esta máscara que podía revivir al virrey Exim Panchard, o si se refería en realidad a Palpatine, que buscaba renacer a través de un recipiente que pudiera contener su poder. Me queda la duda y me tienta a pensar que en realidad se refería a Palpatine, pero Luke no pudo darse cuenta de eso porque dejó al final de tener las visiones. En sí el libro me encantó, me gustó lo descriptivo que era, y sin duda es uno de los libros más importantes de la saga que han salido hasta ahora. Tiene bastante información y nos muestra mucho de la vida y muerte de los padres de Rey, y se nos cuenta en detalle cómo ella quedó abandonada en Jakku y también cómo fue que Ochi murió en las arenas movedizas de Pasaana. Bueno, eso sería mi reseña, que no fue tan corta, y el resumen a grandes rasgos del libro. Y entonces preguntarles, ¿qué les ha parecido a ustedes el libro? ¿Alguno de ustedes lo ha leído o lo quiere leer? ¿Alguno de ustedes esperaba más? ¿A alguno les sorprendió? ¿Cuál fue su parte favorita del libro? Bueno, si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Trato de subir videos constantemente.